Ya, profe. Gracias. Lo dejé escrito. Lean los WhatsApp que escribo igual en el grupo, alumnas. Lo dejé escrito. La prueba no tiene el número asignado. Está al final, al final, al final. Luego de todos los videos, ahí está el link de la prueba. No tiene número asignado. Profe, ¿Ya? disculpe, ¿Alguien esta más? fue la primera prueba que Dime. hicimos con usted y nosotros siempre la ¿Cómo? habíamos hecho con números. Esta es la primera ¿Pamela? prueba que hacemos con usted y ¿Ya? las pruebas siempre han tenido números, por eso le preguntamos por interno e incluso yo la llamé para salir de la duda porque me salía que no tenían Usted me preguntas. llamó. Ah, Sí, ya. sí fue por Yo eso. dije, ya, Pamela, mira, yo igual le dije a todas sus compañeras, ya, yo no recibo llamadas, ya, así que si se quieren contactar conmigo, me mandan por último un audio o me escriben un mensaje urgente y me mandan el audio, ya, o me lo Ya, escriben, ya, pero sí, llamadas no esa parte. respondo, Ya, 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 profe, pero me disculpe. parece que, Pamela, pero usted la respondió, ¿o no? Sí, Sí, ya, sí, ya sí hice la está, prueba incluso. sí está, usted está lista con la prueba, Sí, así que no se es que yo preocupe, usted trabajo, está lista. entonces mis turnos también son largos, Sí, son de 12 horas. todos, yo creo todos, Pamela, ¿ya? Por eso yo tampoco respondo llamadas, porque cuando usted me estaba llamando, yo venía manejando hacia la casa de mi primer para llegar a conectarme y ordenar las cosas para conectarme con ustedes. Así que por eso mismo no respondo llamadas, pero escríbanme, ¿ya? Yo les dije la clase anterior que siempre les voy a estar respondiendo a los mensajes. Y yo sabía más o menos que al dar el link de la prueba van a haber algunas consultas, así que estuve como disponible ahí para responder lo más pronto posible. Sin embargo, yo venía manejando hacia mi casa para poder conectar. Así que Sí, sí, lo entiendo. lo mismo que Ya, fines de semana, tampoco conté, ¿ya? ya. Pero es una ¿Está consulta, ¿y por lista, qué no hace Pamela? la No se prueba preocupe. para el día, ¿Cómo? la abre el día viernes, para el día sábado? Porque igual muchos Por- tienen tiempo ahí, pues. O sea, yo no tengo ya. un Es tiempo que yo, así yo full recibo, disponible, pero... claro, pero yo recibo indicaciones, Pamela. También recibo Ah, ya, indicaciones con respecto a un cronograma que tiene el curso. El curso tiene ciertos cronogramas y yo no puedo pasarme de ese cronograma porque después vienen otras clases y otros profesores. Y también vayan entendiendo que cada docente, cada profesor va a tener sus propias metodologías de entregar la clase, con sus pruebas y su forma de hacer. Ya cada profesor, cada docente tiene sus propias formas, sus propios métodos. Así que ya, si profe, algo se hacía con un profe anterior, no quiere decir que se va a hacer con el profe siguiente. ¿Ya? ya. Eso. ¿Alguien más para comenzar la clase del día de hoy? Ya. Comenzamos entonces la clase de hoy y la clase del día de hoy tiene que ver con el síndrome del cuidador. ¿Me escucharon? No me escucharon. Se reinició el Zoom. Se había quedado pegado. Se reinició el Zoom. Ya. Lo que les quería decir, o sea, lo que les estaba comentando, que la clase del día de hoy tiene que ver con el síndrome del cuidador. Me dan un segundo para compartir la pantalla. Ya. ¿La pueden ver? Sí, profe. Ahí sí, se ve. Ya. El síndrome del cuidador. Vamos a iniciar esta clase. Todos tienen sus teléfonos a mano, ¿cierto? Para compartir los videos y las cosas que les quiero compartir, porque si las comparto por aquí se me reinicia el Zoom. Y vamos a partir con una actividad, espero que la puedan realizar.
Es súper interesante. Vamos a saber, cada uno de ustedes, qué índice de estrés tiene, ¿ya? ¿Y cómo vamos a saber esto? A través de un quiz, por decirlo así, de una autoevaluación que está disponible en una página web. Y se van respondiendo una serie de preguntas. ¿Ya? Ahora les compartí en su WhatsApp una página. No sé si la pueden ver. Entraron a la página. Sí, Dice Question Pro. Dice test de síndrome de Burnout. ¿Qué es? Y cómo detectarlo con una encuesta. Si siguen, bajan, sale ejemplo de test síndrome de Burnout. Yo les voy a mandar una foto. Les voy a mandar una foto ahí al WhatsApp para mostrarles dónde está exactamente el quiz. Y ahora la foto que les mandé, en esa página se van a dar cuenta que hice las preguntas marcadas y son obligatorias y ahí salen una serie de preguntas como en un recuadro. Presionan cada una donde dice la primera pregunta, dice me siento agotado sin ganas de hacer nada. Selecciona nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. No sé si lo pueden seleccionar. ¿Pudieron llegar ahí? ¿O está un poco complicado? yo sí estoy ya contestando. Ya. La segunda pregunta dice, tengo pensamientos negativos sobre el lugar donde trabajo. Lo mismo que la vez anterior, dice nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Son No, 15 preguntas en total. ¿Quién tiene problemas para ingresar? Yo, yo Yo, señorita, profe, Ya, no mire. sé aquí me sale, pero Hola, buena profe. me dice bienvenido, Hola. ¿tiene alguna duda sobre nuestra plataforma? No sé. No, mira, apretan, ¿no es cierto? Que en el WhatsApp yo dejé un link, ¿no es cierto? Sí, la apreté. Apretan, ya, Sí. y los dirige a una página que dice, ¿qué es Question Pro? Me siento agotado todo, pero no puedo apretar nada. Dice, me siento agotado y sin ganas de hacer nada. Tienes síndrome. Ya. Ahí, ese es el quiz, ¿ya? Sí, pero Y no donde puedo dice contestar. seleccionar, tiene que apretar seleccionar. Ya. No puedo. Ujú. ¿Sí? Si aprieta seleccionar, Sí, aprieta pero no ahí puedo. Sí. y aparece a veces, casi siempre, siempre. No, mi amor, no puedo. O Luego sea, aprieto, pero no me sale nada. Ya. entonces debe ser un problema tal vez con su A mí teléfono. tampoco, profe, no me No dejan. creo, porque acá tengo todos los videos, todas las cosas, no creo, mi teléfono. mire, a mí me aparece el nombre, teléfono, email. A mí nada que ver. No, no. Te comparto ¿Alguien lo algunas pudo claves, realizar? ¿Alguien está realizando y contestando las preguntas?
No puedo contestar nada. Yo sí, Yo yo solo puedo. estoy en la 8. Ya, ok. ¿Cuántas pueden una? ¿O todas? Chiquilla. Ah, ya. Me siento agotada, sin ganas de hacer nada. Sí, pues se dice, me siento agotado sin ganas de hacer Profe, nada, pero yo tampoco me puedo meter. tampoco Algo puedo de contestar. quizá te interesa responder también el té del sueño ese o no. No, Tienen que no sé bajar, dónde. tienen que meterse a la página y Sí. después empezar a subir la página. Ahí les va a aparecer, chiquilla. Pero ¿dónde dice crear encuesta gratis ahí? Más abajo, tienen que subir y ahí les va a aparecer una encuesta. Tengo tiempo negativo. A ver, tengo Ay, pensamientos sí. negativos sobre el lugar A donde ver, trabajo. Está donde dice, Nunca. ya, mire, siento agotado dice, sin ¿qué es ganas el de hacer síndrome nada. de Burnout? Lo describe y usted sigue más Ejemplo de abajo, sigue más abajo y luego aparece ejemplo de test de síndrome de Burnout. Siguen Sí, un poquito señorita, más abajo, ¿sí? ya vi, ya. ¿Y ahí Ah, cuál es Ya, ahí ejemplo de encuesta? sí, lo vi, y ya, ahí ya. dice, ¿tienes el síndrome de Ay, Burnout? Averígüalo contestando las siguientes preguntas. Soy indiferente y no hago un esfuerzo por comprender a las personas que me rodean. A ver. No puedo meterme. Voy a hacer un intento, si se me reinicia el Zoom, nos volvemos a conectar Ya. para hacerlo acá directamente en la Soy pantalla, pero a la vez indiferente. anterior. Pero soy indiferente. No hago un esfuerzo por comprender a las personas que me rodean. Nunca. Me ubica fácilmente los problemas pequeños, mis compañeros de trabajo, equipo. Nunca, porque me da igual. Pues. Ya saqué mi puntaje, profe. Ese esfuerzo siempre fue lo menos. Profe, consúltame, ¿salgo de la encuesta ahora o tengo que finalizar algo? Siento que no estoy obteniendo lo que quiero. Abajo de la encuesta le aparece finalizar y le va a aparecer un puntaje. Siento A ver, lo voy a ver. trabajo. Cuando le salga el puntaje, más abajito tiene que encontrar el grupo donde está su puntaje. Profesora, tiene su audio apagado. Oh, no, pues se me salió. Va a tener que hacerlo de nuevo. Y ahora sí, ya. Un silencio, por favor, para ir avanzando. Se aprietan Yo lo el estoy link haciendo en mi azul, teléfono. ya. Denme un segundo.
Vamos por parte. Si ingresan al link azul, nos va a direccionar a esta página. Ya, está un poco lento porque ya, esta página. Ustedes siguen, bajan, bajan. Hasta este punto. No sé si se ve. Ya. Aquí en este punto está la encuesta. Es un recuadro. Yo Y ya en lo estoy este realizando. recuadro Estoy pensando una situación. aquí y ustedes van subiendo y Me siento. bajando para poder contestar la encuesta. En el teléfono celular no aparecen los tres puntitos, pero puede aparecer, ustedes apretan y les va a desplegar el casi siempre, siempre, nunca, ¿ya? Una vez responden cada una de estas, cliquean donde dice evaluar. Hacer de lo que tengo la capacidad nunca. ¿Se entiende? Apaguen los micrófonos que te escuchan. Sí, Tengo tiempo para. Ya. ¿Quién pudo responder la encuesta? Yo ¿Pudieron, la respondí. Yo le respondí igual. ya? ¿Y pudieron ver también esa. qué puntaje les dio? Yo tengo 29. 29, A mí 41. ¿ya? Yo 32. Estoy a punto de padecerlo. ¿Ya? ¿Quién tenía 29? Ya. Puede ser con pocos indicios, por ahí como comenzando, pero está dentro de... Lina, 32. 32. Dice, pocos indicios del síndrome de Burnout. Ten cuidado, ¿no es cierto? Puede estar en riesgo. Es bien. Profe, yo 41. ¿Sí? Colonia. ¿Pudieron revisarlo? Se los digo. El A mí me 41. sale con Sí, profe. dos errores de validación, no sé qué significa eso. ¿Y no le alcanzó a dar el número? Los Que no De estoy- todas contestaste maneras, la si no respuesta. pudieron, Pamela, no no tienen contestaste problema. la respuesta. No, sí respondí todo, pero a ver, evalúeme. Ya, miren, Ah, me sale acá. Siento que nadie me ya, chicas, escucha. para seguir Profe, avanzando. 41. Pamela, te voy a silenciar de nuevo porque Siento que estoy en un y se trabajo escucha equivocado. tu micrófono. Ya. Em, esta dinámica era un poco para iniciar esta clase y poder ver Usted que hay ya. muchos recursos, tanto en la web, ¿no es cierto?, antes de llegar a un especialista. Si bien esto no es una evaluación formal hecha por un especialista, ¿no es cierto?, por un psiquiatra, un médico, Señorita, pero nos puede ayudar tal vez a tener una noción y poder tal vez saber si necesitamos a lo mejor una atención ya un poco más avanzada. ¿Ya? De todas maneras, las que no pudieron hacer el quiz, pueden hacerlo. Por último, después yo les mando un tutorial de cómo realizarlo, ¿ya? Pero quedó el link ahí para que lo puedan utilizar cuando estimen conveniente, yo ¿ya? ya lo hice, pero no me sale el resultado.
un líquido mal o algo sucedió. Ya es difícil saber por qué cada uno de ustedes no pudo realizarlo, porque unas sí, porque otras no. Ya yo tampoco aquí estoy para dar clases como de tecnología o cómo utilizar un computador o un dispositivo. Ya, pero si alguien tiene algún problema y quiere realizar, le interesa hacer este quiz, me contacta por interno y ahí la voy a ayudar. ¿Ya? En la medida de lo posible. Alumnas, entonces esto era un preámbulo, ¿no? La introducción para iniciar la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Como ya les comentaba, que tiene que ver con el síndrome del cuidador. Con respecto al PDF, habla del síndrome del cuidador, pero quiero hacer un alcance, porque el síndrome del cuidador en esta clase estaba revisándolo y habla específicamente del síndrome del cuidador, pero enfocado al cuidador no remunerado, ¿ya? Al cuidador familiar, ¿ya? A la madre, ¿no es cierto?, que cuida tal vez un hijo enfermo, o al hijo que cuida a sus padres enfermos, ¿ya? Pero en ese contexto. Pero quiero que también lo asimilen hacia la parte laboral, ¿ya? Entendiendo que este curso tiene que ver con que se está formando personas, ¿no es cierto?, para dedicarse a la labor de cuidadora y no necesariamente desde el punto de vista familiar, sino que ya como cuidadores remunerados, ¿ya? O auxiliares, ¿no es cierto?, personal, que ustedes van a ser personas capacitadas para cuidar enfermos, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, considerar ciertos puntos para que lo tengan presente, porque hay algunas definiciones netamente enfocadas al cuidador, pero al cuidador no remunerado, ¿ya? Alguien me dice, Rosario, ¿sería posible dar más horas? Rosario, yo hablé de la prueba al principio de la clase. Cualquier duda con la prueba, por favor me contactan por interno, ¿ya? Y les voy a pedir un favor, si cuando alguien pregunta y yo estoy avanzando con la clase, yo respondo, ¿ya? Para que no se forme un bullicio en la clase, porque después esto queda grabado. Entonces, para el que no entró a la clase y entra a revisar las grabaciones, va a haber un solo enredo de gente hablando por un lado, gente respondiendo por el otro, ¿ya? Así que la clase la doy yo respondo. Voy a compartir pantalla. Ya. Síndrome del cuidador, entonces. ¿En qué consiste? ¿No es cierto? Primero que nada, cuidar de otra persona representa una experiencia muy valiosa, sin embargo, conlleva una gran responsabilidad y esfuerzo, ya que aumenta las actividades de quien, ¿no es cierto?, que tiene el cuidador en su vida diaria. Todos tenemos actividades, ¿no es cierto?, durante el día, durante la jornada, pero ya en el momento de que asumimos la labor de cuidadores, toda nuestra estructura, ¿no es cierto?, nuestra rutina se modifica. Implica ver la vida de una forma diferente, modificar, ¿no es cierto?, las tareas que uno está acostumbrado a realizar diariamente, tomar decisiones que se presentan, ¿no es cierto?, alternativas complicadas, realizar acciones de cuidado físico, social y psicológico de una persona mayor con dependencia, entre otras situaciones. Cuando cuidamos o ejercemos la labor de cuidador, nos enfrentamos a toda esta situación. Entonces, ¿cómo se vive con esto? ¿Cómo se vive siendo cuidador? ¿No es cierto? En la experiencia de cuidar se destacan dos dimensiones. Primero, que es aquella donde el cuidador debe realizar cambios en diversos ámbitos de su vida, ¿no es cierto?, para poder brindar las mejores funciones y la calidad de cuidado a la persona, ¿no es cierto?, con dependencia. Es decir, hay que modificar ciertas, ¿no es cierto?, rutinas, hobby, trabajo, entre otras. En el ámbito de ustedes, obviamente genera un cambio en la rutina, porque la labor del cuidador o las personas que se dedican al cuidado de enfermos, tanto en el ámbito hospitalario como fuera del hospital, o cuidados particulares o en LEAM, etcétera, generalmente estos cuidados son en sistemas de turno, ¿ya? Porque el enfermo necesita una atención 24/7, ¿cierto? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Entonces, ¿cómo se prestan este tipo de servicios y cómo se prestan los cuidados siempre cubriendo las 24 horas? Y para ello se necesita, ¿no es cierto?, generar sistemas de turno. Y ello implica una modificación también en todo el ámbito, ¿no es cierto?, en su hobby, en su vida diaria, en la familia, incluyendo modificaciones ya hacia otro ámbito, ¿no es cierto?, hacia el ámbito más personal y de salud, como modificar el sueño, ¿no es cierto?, y también nuestra alimentación. Todo esto hay que considerarlo también y tiene que ver mucho también con el autocuidado y considerar eso al momento de dedicarse a esta labor. Por otro lado, tenemos los aspectos emocionales que van surgiendo a medida, ¿no es cierto?, que el cuidador va enfrentando las demandas que conlleva hacerse cargo de una persona con dependencia, ¿no es cierto? Y ahí cada cuidador tiene obviamente su propia forma de responder, ¿ya? Voy a quitar, estimado, un poquito el video porque se me queda un poco pegado acá. Si alguien tiene alguna consulta, va realizándola en el momento, ¿ya? Lo mismo que he dicho en las clases anteriores. Profe, disculpe, yo acabo de terminar la Esto, encuesta, tuve 40 puntos. la respondió ya. Sí, ¿Quién es? Porque, ¿quién es que me habla? 40. Yo, Elizabeth Ya, Marín. ya. ¿Y revisó qué es lo que era? O sea, ¿qué puntaje, qué decía respecto al puntaje que obtuvo? Ah, no, me salió solo el puntaje, pero no me dijo nada más. Ya. Después me lo escribe por interno, ya, porque ya avancé con la clase. Ah, ya, no, no sé. Me lo escribe y yo, Ya, profe, y gracias. yo le digo, ¿ya? Bueno, gracias. Ya. Todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la sobrecarga, perdón, del cuidador. Pero, ¿qué es la sobrecarga? La sobrecarga del cuidador comprende un estado de agotamiento, tanto emocional como físico, que experimentan las personas que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de una persona con dependencia. Obviamente que afecta esto las actividades de ocio, las relaciones sociales, las personales y las laborales. Por eso que les hablaba que aquí habla está más orientado al cuidador no remunerado, porque aquí incluye el tema laboral. Pero ustedes ya van a hacer este trabajo, para ustedes ya va a ser un tema laboral, ¿ya? Por lo tanto, no estaría incidiendo en tema laboral a menos que tuvieran dos trabajos, ¿ya? Pero en cuanto al cuidador remunerado o al que presta estos servicios como auxiliar de enfermería, en el fondo esta va a ser su labor, ¿no es cierto?, su fuente laboral. Y sí, si bien el tema laboral no se incluiría aquí, sí se incluye el resto de las otras afectaciones, como el ocio, las relaciones personales y sociales, ¿ya? Dedicarse, ¿no es cierto?, a esto, a la labor de cuidar o al arte de cuidar, no es fácil, ¿ya? Y si no se logra manejar adecuadamente puede traer muchas dolencias, muchas afectaciones, tanto físicas como psicológicas importantes. ¿Por qué físicas también? Porque el estrés, cuando no se maneja y se mantiene por el tiempo, por mucho tiempo, sin recibir un tratamiento adecuado, empieza a somatizarse. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se somatiza una enfermedad, quiere decir que ya no es una dolencia netamente psicológica que afecta, ¿no es cierto?, la mente, por decirlo así, sino que ya empieza a afectarme desde el cuerpo, como por ejemplo dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, problemas gastrointestinales, etcétera, etcétera, ¿ya? Por eso que esta labor, nosotros hablábamos también en clases anteriores, que tiene mucho que ver con la vocación, ¿ya? Para cuidar a un enfermo hay que tener vocación. Y ojo, que cuando nosotros estamos insertos o envueltos en un ambiente de estrés, em, pueden ocurrir situaciones complejas como los malos tratos, ¿ya?
nosotros hablábamos también de pacientes agresivos y de la empatía y todo esto, ¿no es cierto? Pero muchas veces hay personas que se dedican a esta labor que no están recibiendo la atención necesaria, no tienen un autocuidado tampoco y empiezan a tener actitudes un tanto agresivas. Y eso hay que tener mucho ojo porque una persona estresada puede reaccionar de una forma que tal vez no quiere, ¿ya? Involuntariamente, provocado por el estrés. Y podemos dañar a los pacientes que estamos cuidando, ¿ya? ¿Cómo podemos saber que estamos en presencia, ¿no es cierto?, de este síndrome, ¿ya? La persona cuidadora a menudo puede verse tan desbordada, ¿ya?, por las circunstancias que releguen, ¿no es cierto?, un segundo cuidado, ¿no es cierto?, su cuidado emocional y físico. Nadie está preparado para afrontar una situación así. Y muchos cuidadores, ¿no es cierto?, presentan síntomas de ansiedad o depresión, ¿ya? A menudo pueden sentirse frustrados con sensación de no llegar a todo lo que tienen que hacer. Porque claro, a veces nosotros queremos, ¿no es cierto?, entregar la mejor atención, ser los mejores en nuestro trabajo, pero a veces no podemos dar abasto porque estamos sobrepasados, ¿ya? Ojo que el estrés no viene por sí solo, ¿no es cierto? Hay ciertos factores que vamos a llegar a ello, pero lo importante es saber en qué momento y cuándo puedo decir, creo que estoy, ¿no es cierto?, pasando por un proceso el cual necesito tal vez una atención o necesito una ayuda de un experto o un apoyo, ¿ya? A veces basta con tener redes de apoyo en el cual yo me pueda sostener para poder bajar la intensidad o el nivel de estrés. Entonces, a menudo pueden sentirse frustrados con la sensación de no llegar a todo lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Como decía, la situación los desborda de tal manera que muchas veces se ven obligados a dedicar menos tiempo a sus hijos, a su pareja, a sus amigos, o dejar de hacer aquellas cosas que les gustaban también, ¿no es cierto? Y les proporcionaban también bienestar, pero dejan de hacer estas cosas porque están en una situación de estrés, ¿ya? Consecuentemente, uno de los principales riesgos para el bienestar del cuidado es caer, ¿no es cierto? Perdón, para el bienestar del cuidador es caer en el aislamiento social. Eh, y ahí es súper complejo porque cuando ya te encuentras en una situación de aislamiento social, eh, no tienes más que tal vez tu cercano, y hablamos de aislamiento social incluso dentro de la familia, porque hay personas que caen en una situación de estrés que hasta con la familia se alejan, como lo mencionábamos aquí, ¿ya? Este conjunto de emociones y sensaciones y pensamientos puede desembocar fácilmente en problemas psicológicos y físicos, ¿no es cierto? Tanto es así que cerca de un 90% de los cuidadores presentan alguna afectación del estado de ánimo, como la apatía, se vuelven más irritables, con mayor ansiedad o trastornos depresivos. También pueden sufrir dolores musculares, de cabeza, alteraciones del sueño, desajustes gastrointestinales, como les mencionaba. Este 90% que habla aquí no es menor, es un índice bastante alto, ¿ya? Perdón, se me fue. Es un índice bastante alto, entonces yo creo que es válido, ¿no es cierto?, hacerse un autoanálisis. Por eso que les mencionaba y les mostraba este quiz, porque creo que de vez en cuando es necesario hacer un stop, ¿no es cierto?, detenernos y hacernos un autoanálisis para poder determinar si estamos en una situación compleja o no. A veces muchas personas pueden decir, no, me siento súper bien, yo creo que jamás voy a sufrir de estrés, pero a veces al hacer este tipo de quiz, como estábamos viendo recién, o este tipo de autoayuda, ¿no es cierto?, nos lleva a decir, uy, parece que tan bien no estaba, no me había dado cuenta de esto. Y son recursos que están disponibles en Internet
porque Internet no es solo redes sociales, no es solo Facebook, no es solo TikTok, sino que tenemos una infinidad de recursos en Internet que nos pueden servir, ¿no es cierto?, para esto, como por ejemplo, para saber si estoy sufriendo una dolencia de origen psicológico y me puede servir, ¿no es cierto?, para ayudar. ¿Alguien tiene alguna duda mientras encuentro la hoja que se me fue? No, profe. ¿Vamos bien hasta aquí? A veces, profesora, en internet uno encuentra mucha información y a veces uno no sabe cuál es el correcto. Y me parece importante que usted pueda compartir quizás links que son verídicos y uno realmente pueda decir si esto sí puede ser una información que me va a servir. Claro, si bien como yo les decía, no es una evaluación de un especialista, ¿no es cierto? Un médico, sí nos puede servir, puede ser una gran ayuda, ¿no es cierto? Para poder tener una primera noción, ¿no es cierto? Si es que estamos pasando o no por alguna situación compleja. Y es súper importante porque una persona estresada que trabaja en una oficina sin atención al público va a tener un nivel más bajo, ¿no es cierto?, en la producción o en el desarrollo de sus tareas. Una persona estresada, pero estamos hablando de estrés crónico, porque todos nos estresamos todos los días y eso es normal y es parte, ¿no es cierto?, de nuestra esencia, es parte de nuestra vida como seres humanos, incluso los animales, es una reacción fisiológica, ¿ya? Normal. Pero cuando ya este estrés se vuelve crónico, ya estamos hablando de una patología, ya es una enfermedad. Y no es lo mismo una persona, si bien baja el nivel, ¿no es cierto?, de producción, una persona que está en un trabajo X, a una persona que atiende público o es más, una persona que en el ámbito de su trabajo está atendiendo enfermos. ¿Por qué? Porque el nivel, ¿no es cierto?, donde va a bajar su nivel de productividad, estamos hablando que este paciente no va a recibir todas las atenciones o la atención que necesita. Entonces, súper complejo esta situación y es la gran falencia, yo creo, hoy en día también en los recintos hospitalarios. El otro día, hoy, en la clase pasada hablábamos también de que en los recintos hospitalarios la atención no es la mejor, ¿no es cierto? No todos están muy conectados o con mucha empatía, pero no nos hemos detenido a saber el por qué. Porque simplemente es pesada la tipa que nos atendió. Y si tal vez esta persona que nos atendió está pasando por un problema psicológico grave y no ha sido tratada, no ha sido diagnosticada, porque si bien a nosotros, ¿no es cierto?, vamos a un médico y esperamos horas por una atención, déjenme decirle que el personal hospitalario también espera horas por una atención. Aquí no hay privilegio. Si bien en algunos hospitales, en el área de urgencia, tal vez se pueden atender a alguna persona que está trabajando arriba, ¿no es cierto?, en algún área hospitalizado, se enferma en el momento y puede bajar a atenderse, también tiene que esperar. Y también esperan por cirugías eternamente. Entonces, tener a una persona que cuida a otros, que está pasando por esta situación, es complejo porque ahí vemos las consecuencias. La atención no es la mejor y no es una atención de calidad, como vimos en la clase pasada, ¿ya? La presencia Pero entonces de una alguno de consulta, estos síntomas, ¿cómo? pero ahí no entra la actitud de las personas. No necesariamente. Una cosa es que hay personas que sí son más serias o tienen un nivel de voz o pueden ser un poco más apáticas, pero eso no quiere decir que esta Yo me persona te va a refiero, atender mal. porque si una persona, Nadie, dígame. yo me refería, por ejemplo, si uno tiene un problema en la casa, no hay por qué llevarlo al trabajo, pues. Entonces ya hay que tener un cambio de actitud.
Ya, pero ahí es otro problema, Pamela, porque uno no puede evitar, de hecho existe un término que se llama doble presencia, y es un término utilizado por psiquiatras también, que existe y las personas no pueden evitar ello, es inherente. Por ejemplo, yo puedo decir, ya, lo de mi trabajo no me va a influir en la casa, puedo decirlo, puedo enfocarme en ello, pero no necesariamente voy a tener, ¿no es cierto?, la fortaleza para que lo del trabajo, el problema gigantesco que tal vez tuve hoy día en el trabajo, no me influya en la casa, ¿ya? Y viceversa. Puedo estarme divorciando, ¿no es cierto?, de mi esposo, o puedo tener un problema muy grande con mi hijo, o puedo tener un hijo hospitalizado, un hijo con una enfermedad grave, y tal vez no voy a tener la fortaleza para llegar a mi trabajo y decir, ya, lo que estoy viviendo en mi hogar no me va a afectar en mi labor, porque probablemente sí me va a afectar, ¿ya? No todas las personas van a tener esa capacidad y tampoco podemos saber la mochila que hay detrás o todo lo que hay detrás de cada persona que está en un puesto de trabajo. ¿Ya? Nosotros no sabemos las realidades que puede tener cada persona. Tal vez nosotros desde nuestra perspectiva podemos decir, no, yo no voy a llevar lo mío al trabajo ni voy a traérmelo del trabajo a mi casa, pero tampoco podemos saber si en algún momento, en algún futuro me voy a enfrentar a una situación como muy compleja y que no voy a dar abasto y lamentablemente me voy a llevar lo de la casa al trabajo o viceversa, ¿ya? Ya. Y vamos, en la presencia de algunos de estos síntomas, ¿no es cierto?, en un cuidador puede ser el inicio de la sobrecarga, ¿ya? Estamos hablando principalmente del cansancio persistente, problemas de sueño, disminución, ¿no es cierto?, y abandono de las aficiones, lo que antes me gustaba mucho hacer, ya tal vez ahora no. Desinterés por vivir nuevas experiencias, elevada irritabilidad, dolores o molestias sin tener ningún problema de salud aparente, aislamiento social, consumo de ansiolíticos o antidepresivos, niveles de estrés o ansiedad elevados, ¿ya? Con respecto a los efectos físicos, están dados estos por lo siguiente, principalmente por el agotamiento físico, ¿ya? Por la excesiva, ¿no es cierto?, cantidad de tareas que puedan tener durante el día, ¿ya? Tienen que entender que el cuidar a una persona en situación de dependencia, a un enfermo, demanda mucho, mucho, ¿no es cierto?, durante toda la jornada que ustedes van a estar con este paciente. Luego tenemos la sensación de fatiga, cansancio, motivada por la falta de sueño, esfuerzo físico realizado en actividades de movilización de la persona con dependencia, porque no siempre van a tener un paciente que van a cuidar que va a pesar, no sé, 20 kilos, ¿ya? Tal vez van a estar en situación de un paciente, o tal vez que sea masculino, ¿no es cierto?, con un gran peso y con una gran cantidad, ¿no es cierto?, de dependencia, ¿ya? Un índice muy elevado de dependencia. Y esto también va a generar un nivel de estrés. La descompensación de enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, que padece el cuidador también puede ser un factor físico, y abandono también de los tratamientos médicos y también los cuidados inapropiados. Por otro lado, tenemos efectos psicológicos en el cuidador, ¿no es cierto? Y estos se refieren a lo siguiente: a la presencia de sentimientos negativos y mayor frecuencia de síntomas de depresión o ansiedad. Con respecto a los efectos en lo social, están dados por la baja considerable, ¿no es cierto?, en la participación de actividades sociales, laborales, culturales o recreativas. Ya el simple hecho de salir a veces con las amigas o salir con la familia puede bajar considerablemente. Hablamos de participación en actividades sociales no simplemente con amistades, ya también tiene que ver con la familia. Se afecta la dinámica y las relaciones familiares al recibir, ¿no es cierto?, escaso apoyo de otros miembros, y por el desacuerdo también en temas de criterios acerca del manejo y cuidado de la persona mayor con dependencia. Aquí habla principalmente, estábamos hablando, ¿no es cierto?, del cuidador no remunerado.
pero ustedes también se podrían ver enfrentados a esta situación respecto de la indicación que pueda tener su paciente, la indicación médica, versus la opinión y lo que puedan decir la familia. Cuando ustedes vayan y tengan algún cuidado particular o domiciliario, se van a ver enfrentados a esta situación, ¿ya? A lo que ustedes, ¿no es cierto?, dentro de su expertise, ¿no es cierto?, y sus conocimientos respecto del cuidado de este paciente, y por otro lado, lo que diga la familia o las creencias de la familia, ¿ya? Que también pueden generar, ¿no es cierto?, una situación estresante. También están las dificultades en relaciones de pareja por la entrega, ¿no es cierto?, de mayor tiempo a los cuidados, ¿no es cierto?, de la persona con dependencia. Con respecto cuando hablamos de cuidadores no remunerados, es mucha la sobrecarga también. Pero en el caso de ustedes que van a dedicarse a esta labor, puede afectar tal vez con las relaciones de pareja, toda vez que este trabajo, como les decía, se desarrolla principalmente en sistemas de turno, ¿ya? La contraparte o su familia va a tener que entender que ustedes, su principal labor, ¿no es cierto?, va a ser el cuidar a una persona enferma y que tal vez van a trabajar de día o de noche. Ojo, no es que sea una constante, esto depende obviamente de sus situaciones y finalmente los trabajos que vayan a desarrollar. Hay gente que no trabaja de noche y trabaja solo de día, ¿ya? Pero sí pueden verse enfrentados a ofrecimientos de trabajo en donde van a tener que trabajar en sistemas de turno o hacer solamente días o hacer solamente noche. Con respecto a los efectos en lo económico, consisten en, ¿ya?, la reducción de los recursos económicos familiares debido a los gastos destinados al cuidado, aseo y alimentación de la persona con dependencia, y el cuidador se ve obligado en muchas ocasiones a abandonar su trabajo para dedicarse a los cuidados, reduciéndose obviamente sus ingresos, ¿ya? Esto tiene que ver netamente con los cuidadores no remunerados. Y como estábamos hablando entonces, estos factores que influyen, ¿no es cierto?, en la sobrecarga del cuidador, son factores relacionados principalmente con el cuidador. Se dividen en dos fases. Primero que nada, los relacionados con el cuidador, y tenemos ciertos factores que son externos, ya relacionados con la persona que se cuida, que no tiene que ver principalmente con el cuidador en sí, ¿ya? Si hablamos netamente del cuidador, tenemos la formación que tenga para cuidar. O sea, si está bien preparado para cuidar y tiene los conocimientos suficientes para cuidar, el nivel económico, posibilidad de contratar reemplazos por hora, la salud personal, el género, ya que a las mujeres se les asume el rol de cuidadoras, pero también hay hombres que deben hacerse cargo de las tareas, los cuales no estaban preparados. Posibilidad de descanso que tenga, la edad. A más edad del cuidador, más difícil es otorgar, ¿no es cierto?, los cuidados en la influencia. Esto con respecto a la edad, tiene más que nada relación con las enfermedades crónicas o las enfermedades de base, ¿ya? Una persona con avanzada edad, si está bien controlada, tiene un buen autocuidado, no debería influir, ¿ya? Pero sí se considera la edad como un factor. La relación que se tiene con el enfermo, si son padres, la pareja, los hijos o parientes políticos, y la personalidad previa, ya la capacidad para expresar las emociones y de afrontar las situaciones complicadas. Y como les decía, tenemos otros factores, ¿no es cierto?, que son relacionados con la persona, ¿no es cierto?, cuidada, y estos factores tienen que ver. Pueden ver la página, se me fue a negro. No, se ve Se borroso, ve profe. negro. Borroso, veo negro, no veo nada. Está borroso. Borroso. Le debe estar cargando todavía.
factores relacionados con la persona cuida, ¿ya? Hablamos entonces del grado de dependencia del familiar, si requiere ayuda total o parcial, del impacto que ha tenido la enfermedad, acepta su nueva condición y si sigue el tratamiento o no, la gravedad, cuál será la resolución de la enfermedad, si se va a curar o no, si se va a morir, de la sintomatología, ¿ya? Si reconoce los síntomas, si es capaz de manejarlos, y también el tipo de enfermedad, si es una enfermedad física, una dolencia física, o más bien cognitiva. Cognitiva se refiere principalmente a enfermedades como la demencia, el Alzheimer. Que estos pacientes, si bien los pacientes con demencia o Alzheimer físicamente podrían ser autovalentes, porque se podrían vestir solos, pueden alimentarse, conllevan una gran sobrecarga, perdón, igual que los pacientes con grados de dependencia severa. Ya no le quitemos el peso a las pacientes con este tipo de patologías, porque muchas veces son con mayor sobrecarga. Y por lo demás hay que tener más habilidades emocionales para tratar con este tipo de pacientes. Y tenemos los factores externos, ¿no es cierto? Depende básicamente de la posibilidad que tenga el cuidador de contar con apoyo, ¿ya? Estamos hablando del apoyo de la familia, los amigos, de las situaciones, instituciones sociales también, que pueda tener acceso también la familia. Esto, como les decía, está pensado en el cuidador no remunerado, pero para las personas que entregan cuidados, también existen ciertas instituciones que pueden aliviar tal vez la labor. Ahora, ¿qué hacemos si estamos en presencia del síndrome del cuidador? ¿Qué hacemos, no es cierto? Dado la sobrecarga y los distintos efectos, ¿no es cierto?, que esta puede traer, surge la necesidad de que el cuidador desarrolle acciones para su autocuidado, ¿ya? ¿Se acuerdan que estábamos hablando recién y mencionamos la palabra autocuidado? El cuidador debe tomar conciencia de la experiencia que significa cuidar, debe identificar el nivel de carga que se está sobrellevando y el impacto que está provocando en su salud, relaciones sociales, entre otros aspectos. ¿Ya? Asimismo, reconocer qué factores de los mencionados en el punto anterior puede abordar para evitar la sobrecarga. Es súper importante tener conciencia del autocuidado. ¿Ya? Sin autocuidado es muy difícil sobrellevar y tratar y manejar el estrés. Ah, por eso de repente los mandan a un psicólogo, o sea, para ayudar cómo poder sobrellevar el tema. No escuché nada, Pamela. Por eso a veces los mandan Quedó a como psicólogos para poder sobrellevar el tema de como de cuidadores, como a ver, para te tener entendí una como ayuda, ir al psicólogo. claro. Por supuesto que es una ayuda. O sea, cualquier ayuda que tú puedas acceder es una ayuda. O sea, yo no voy a recomendar, tienen que ir todos al psicólogo porque en Chile la salud mental es carísima. O sea, no todos los psicólogos atienden por FUNASA o ISAPRE. La gran mayoría de la atención mental se desarrolla de forma privada y particular. Pero si pudiera tener acceso a eso, por supuesto que es una ayuda. Ahora existen otras ayudas que no son de la medicina tradicional, como practicar yoga o asistir, porque hay muchos centros hoy en día de medicinas alternativas que también son muy válidos y son mucho más asequibles que la medicina tradicional, ¿ya? Y también pueden servir mucho. Por otro lado, también está, como les decía, el autocuidado, que tiene que ver con cuidarme yo misma, ¿ya? Si trabajo de noche, tratar de descansar al máximo posible en el día, ¿ya? Alimentarme bien, desarrollar cualquier tipo de ejercicio, no estoy diciendo que nos vamos a transformar en deportistas, pero tratar de llevar una vida un poco más activa y más saludable, ¿ya? Y ojo, que no todas las interacciones o las actividades
recreativas son saludables. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo me saco todo el estrés porque todos los fines de semana voy a carretear, voy a la disco todos los fines de semana y bebo toda la noche. ¿Ya? Ya, puede tal vez bajar en ese momento el nivel de estrés, pero no lo está eliminando. Es un placebo. ¿Ya? Ojo con eso. Y por lo demás, estoy dañando mi salud. ¿Ya? Porque todos saben las consecuencias del consumo excesivo de alcohol o el consumo de drogas. Y más una cuidadora o una auxiliar de enfermería, o sea, no debería, ¿no es cierto?, tener este tipo de recreaciones. No digo que no lo haga, de vez en cuando, obviamente que sí, pero si ya esto se vuelve rutina, ¿no es cierto?, que es todos los días o todos los tiempos libres o todos los fines de semana, ya deja de ser algo recreativo y pasa a ser un problema de salud que tiene que ver con adicción. Y vamos, que el síndrome del cuidador, ¿no es cierto?, tiene ciertas fases, ¿ya? Primero, la primera fase, ante la nueva situación de un líder, ¿ya? Tras lo remitido e inesperado de la enfermedad, ¿no es cierto?, que sea terminal o, ¿no es cierto?, incapacitante, un solo miembro de la familia a veces suele asumir el papel del cuidador, ¿ya? Que se transforma como en el líder, ¿ya? Estamos hablando del cuidador no remunerado, del familiar. Y esta persona a veces asume la labor del que yo me la puedo, yo la hago solo, yo voy a cuidar, ¿no es cierto?, a mi mamá y mi papá, y se lleva toda la carga del cuidado y está generando, no sabe que a la larga eso le va a traer graves consecuencias. La segunda fase es el desajuste entre las demandas y los recursos, ¿no es cierto? Pronto se produce un desajuste entre las excesivas demandas que supone el cuidado del paciente enfermo y los recursos personales y materiales con los que cuenta, perdón, el cuidador. Esto lo obliga a realizar, ¿no es cierto?, un sobreesfuerzo que poco a poco va agotando su fuerza. La tercera fase es la reacción al sobreesfuerzo, ¿ya? Reactivo a ese sobreesfuerzo aparecen entonces la ansiedad, el nerviosismo, la tristeza, la fatiga mental y física, la sensación de no poder más, la irritabilidad, uno acaba perdiendo, ¿no es cierto?, los nervios ante cualquier situación, el estrés, la preocupación excesiva ante cualquier imprevisto, la agresividad, las reacciones desmesuradas, la tensión contra los cuidadores auxiliares, también, no sé, una frase muy común, nadie lo cuida mejor que yo, si no llega, ¿no es cierto?, a ser porque estoy yo pendiente. A veces se generan estas discordias entre los familiares o el cuidador y la persona que está siendo contratada para asumir estas funciones. Tendencia a encerrarse en uno mismo, la soledad. No tenemos tiempo ni ganas de ver a nadie, no tenemos a quién contarle lo que sentimos. O sea, además, ¿cómo voy a quejarme yo con lo que tenemos en casa? Todas estas son reacciones de sobreesfuerzo. Si ustedes se fijan, son situaciones de estrés, pero exageradas. Son reacciones que cualquier persona pudiera sentirla tal vez en el día a día, pero cuando ya esto es excesivo, se sobreexagera estos sentimientos, y hay todas estas reacciones, y ya se forma de manera constante, ya se sufre estos padecimientos de forma constante en el tiempo, ya estamos hablando de un estrés crónico y que esta persona estaría sufriendo un posible síndrome de burnout. Y ojo, hasta hace un tiempo atrás, el síndrome de burnout, que en español vendría siendo como el síndrome del quemado, no estaba reconocido como una enfermedad mental, ¿ya? Hasta hace poco la Organización Mundial de la Salud la reconoció y hoy en día, o hoy por hoy, podemos tener, ¿no es cierto?, la ventaja y a Dios gracias de que esta ahora es considerada patología. Ya el síndrome de Burnout es una patología más y no se considera simplemente como estrés, ya, sino que ya tiene otro contexto sobreexagerado y es un estrés
crónico producto de las labores diarias y producto del desempeño laboral, ¿ya? Y como les digo, está considerado como una enfermedad, como una patología según la Organización Mundial de la Salud. ¿Alguna consulta hasta el momento? No, profe. Ya. Hasta aquí llegamos con la primera parte. Ya, en la segunda parte vamos a terminar de ver todos estos síntomas y este síndrome, ¿no es cierto?, del estrés y la sobrecarga. Pero quiero que entiendan, porque esta es muy cortita esta clase, es solo esta, ya la próxima clase pasamos a ver otro tema, ya que tiene que ver con las caídas. Así que me gustaría que asimilaran estos conceptos más que nada por el cuidado de ustedes. Es importante que ustedes se cuiden. Es importante asimilar el autocuidado. Si ustedes no se cuidan, nadie más lo va a hacer por ustedes. ¿Ya? Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el que cuida a otro no puede estar enfermo. O sea, no quiero decir que no tengan derecho a enfermarse, ¿ya? Porque la enfermedad llega. ¿Ya? No, eso no podemos evitarlo. Pero sí prevenir. ¿Ya? Debemos ser muy preventivos. Debemos cuidar mucho nuestra salud. Y ahora no tanto por nosotros, porque nosotros, obviamente nosotros debemos cuidar nuestra salud por nosotros mismos, ¿no es cierto? Debemos cuidarnos nosotros mismos. Pero ahora debemos cuidarnos por nosotros y por a quien cuidamos, ¿ya? Obviamente también deberíamos hacerlo por un principio, ¿no es cierto? Yo creo que muchas aquí son madres y a veces tenemos que sobreexigirnos y cuidarnos nosotros, estar bien nosotros con nuestra salud, con nuestro cuerpo para poder cuidar a toda nuestra familia, ¿no es cierto? Al hijo cuando se enferma, a las que son casadas, a veces al esposo cuando se enferma, etcétera. A veces a la mamá también cuando se enferma, pero hoy por hoy, y como ustedes van a ser futuras cuidadoras, ¿no es cierto? Van a entrar a este mundo de la salud, también es importante que generen esta conciencia de autocuidado, porque cuando no tenemos este autocuidado mental, empezamos a somatizar. Y cuando no tenemos este cuidado mental, empezamos a generar también inconscientemente malos tratos, ¿ya? Una baja en la calidad de la atención, una baja, ¿no es cierto?, en la calidad de las tareas que vamos a realizar día a día, ¿no es cierto?, con el paciente que vamos a estar cuidando. Entonces, es importante esto, es importante generar esta conciencia del autocuidado y que sepan que hay recursos, ¿ya? Hay recursos tanto en Internet como en la salud no tradicional y en la salud tradicional, ¿no es cierto? Utilicen esos recursos, utilícenlos, están ahí. Y ya que todas están aquí en esta clase online y todos manejan, aunque sea poco, algunas más son más diestras, otras menos, pero todas al fin y al cabo saben manejar algo de Internet y sepan que Internet brinda una cantidad de recursos importantes que no tienen que ver solamente con las redes sociales. ¿Ya? Eso, esa es la reflexión de ahora, la reflexión del día. Cuídense, cuidémonos. ¿Alguien quiere hacer algún alcance? Si no, para que nos vamos al break, ¿no? Ya estimadas. Nos vemos a las 8:30, ¿ya? 8:30 nos volvemos a encontrar.
Estimada, estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Sí, le Quiero escuchamos. comentarles lo siguiente. Yo creo que ya estaban revisando algunas en WhatsApp. ¿Ya? Hubo un problema desde coordinación con respecto a la prueba. ¿Ya? Que al parecer ya coordinación lo está solucionando. ¿Ya? Por lo tanto, la prueba sí tiene número. Ahora sí tiene número, el número que les indican de coordinación. Cualquier problema, duda que tengan al respecto, favor contactarse y revisarlo directamente desde coordinación, ¿ya? Conmigo solamente lo que tiene relación con el curso, ¿ya? Porque las pruebas tienen que ver con la plataforma y con otras personas responsables encargadas de eso, ¿ya? Así que, por otro lado, lo que me convoca a mí es dar la clase y entregar el contenido, ¿ya? Em, eso. ¿Alguien tiene alguna duda igual al respecto, aprovechando la instancia Sí, para aclararlo al tiro? señorita, disculpe. Sí, Esta prueba que Dígame. vamos a hacer con usted, entonces sí tiene número, ¿cierto? Sí, va a tener un número. ¿Qué número sería? Me parece que es 307. Déjenme revisar. Pero la 307 es la que vimos ahora hace poquito, profe, la que mandó usted con el link. Sí, 307 se va a activar a las 9 de la noche. Por lo tanto, van a tener más tiempo para responderla porque es para hasta mañana a las 9 de la noche. Ya, señorita, gracias. ¿Ya? ya, profe. Y insisto, cualquier problema que tengan con la prueba, desarrollo de la prueba en sí, o este código que le asignan a las pruebas, por favor, resuélvanlo con coordinación. Por favor, chiquillas. Profe, Dígame. lo que pasa es que la otra vez la prueba 303 y se me olvidó de hacerlo, que ahora que no puedo entrar y no me deja hacerlo, no sé cómo me puedes ayudar. Ya, insisto, todos esos temas con realización de las pruebas en sí, porque las pruebas se manejan por un sistema y se cargan a la plataforma, ¿ya? Y quien está Ajá. encargada de hacer eso hoy día es la encargada de coordinación, ¿ya? Entonces, cualquier consulta con respecto netamente a eso, por favor, contacten a coordinación, que me parece que es, o sea, me parece, es Yesenia. Sí, pero ya le mandé un mensaje, pero no me contesta. Ahí, pucha, yo no puedo hacer nada. Les pido las disculpas correspondientes del caso, ¿ya? Pero no puedo hacer más. Giovanna, Profesora, ahora que dígame. se reformuló la prueba y hay cambio de horario, esta materia, la materia de hoy no entra, ¿cierto? ¿O sí? No, 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 definitivamente no entra. No. ya. Muchas Y gracias. de hecho, de tener una pequeña reunión, voy a revisar ese asunto para ver realmente qué va a entrar en la otra prueba, porque ahí desconozco si la clase de hoy va a entrar en una prueba aparte y la clase de la próxima semana, o sea, de la próxima clase va a entrar en otra prueba completamente diferente, o las dos materias van a entrar en una, ¿ya? Ahí les voy a estar avisando, ya voy a estar informándoles. Pero la prueba de hoy es solamente a las dos clases que vimos anteriormente. Profe, las dos clases Dígame. anteriores yo la hice con el link que dio, pero después le hablo por interno. Pamela, tiene que hablarlo con coordinación, porque yo mandé la información que tengo dos alumnas que ya respondieron la prueba con el formulario de Google, ¿ya? Que es usted y alguien más que no recuerdo quién es. Así que estas dos alumnas están ya en conocimiento de quienes están encargados, ¿ya? Así que cualquier cosa tiene que verlo con ella, Ya. ¿ya? Por favor. ¿Ya? Em, con respecto a la otra parte de la clase, quedamos, ¿no es cierto?, en
En la fase 3 de la reacción, ¿no es cierto?, al sobreesfuerzo. Voy a compartir pantalla. ¿La ven, verdad? Sí, profe, sí se ve. Sí. Ya. Entonces, con respecto a esto, aparecen una serie de sentimientos en conflicto, ¿no es cierto? Queremos cuidar y cuidar bien a esta persona, ¿no es cierto?, que está requiriendo nuestro trabajo, pero a veces sentimos, ¿no es cierto?, que la situación escapa un poco de nuestro propio control. Nos sentimos mal por no haber reaccionado como tocaba reaccionar. Sentimos que no estamos a la altura de las circunstancias. Nos sentimos a veces un poco culpables también por disfrutar de las cosas y dedicarnos tiempo a nosotros mismos y, ¿no es cierto?, tiempo, ¿no es cierto?, a nosotros, a cuidarnos y a nosotros mismos, incluso por pedirlo, por pedir más tiempo para nosotros, a veces nos sentimos un poco culpables. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? ¿Qué consejos podemos obtener de todo esto? Primero, ¿no es cierto? Y lo más importante es aceptar que existe un problema, ¿ya? Asumir que no sea el único cuidador, ¿ya? Aquí esto está enfocado al cuidador familiar, vuelvo a insistir, pero si hay más cuidadores, lo importante es involucrar a quienes estén disponibles, ¿ya? Comente la evolución del paciente con sus familiares u otros cuidadores. Comunique también al resto de la familia sus sentimientos, sus temores, para hacerles partícipes también del problema y evitar sentirse culpables, ¿no es cierto? Súper importante, y lo hablábamos, ¿no es cierto?, antes de irnos al break, hábitos de vida saludable. Alimentación equilibrada, hacer un poco de deporte, en lo posible, en la medida de lo posible. Evitar consumos excesivos, como tabaco, etc. Momentos de respiro, que son súper importantes, tiempos libres de ocio, cuidado de uno mismo, ¿ya? Ojo, tiempo libre es cuidado de uno mismo. El tiempo libre no es cuando yo salgo del trabajo, llego a la casa y llego a la casa a hacer las labores de casa. Ya llegar a la casa, llegar a hacer la comida para el día siguiente, llegar a preparar las colaciones de los niños, eso no es tener tiempo para uno mismo, ¿ya? Procure tener un tipo ya reservado, ya, para hacer cosas propias y que le plazcan. No es un tipo, un tiempo. Cosas que a uno lo hacen sentir placentero, relajado, cosas que a uno le gusten. Siempre hay algo que a uno le gusta hacer, ¿ya? Mantenga aficiones previas. Evite el aislamiento social. Salga de la casa de vez en cuando. ¿Ya? Tenga contacto con amigos o familiares. Intente facilitar la autonomía del familiar al máximo. Aquí estamos hablando del familiar, pero en Avísame realidad temprano hablamos para tener del algo rico enfermo. tipo. Ya, para tenerte, por último te ¿Cómo? compro un pececito a ti y te tengo con Por ensaladita, favor, esta el ensaladita. micrófono. ¿Quién está hablando? Chicas, por favor, el micrófono. Favorecer la adaptación del entorno, una actitud positiva, información y formación. Es súper importante también. Los sentimientos negativos. Evitar no tener estos sentimientos que a veces suena un poco imposible, pero los sentimientos negativos a veces, a pesar de que son inherentes, ¿no es cierto?, son momentos que están en nosotros, nos pueden llevar a ahondar y hundirnos más en el estrés, ¿ya? Y con respecto a esto, a los sentimientos negativos, también existen muchos recursos para evitar tenerlos, ¿ya?
evitar los sentimientos negativos se puede controlar, ¿ya? Pero hay que trabajarlo, son habilidades que se deben trabajar. Y no dudar en recurrir, ¿no es cierto?, a los profesionales médicos, o hablamos médicos, pero también hablábamos también de los psicólogos o quienes estimen convenientes y en la medida de los recursos disponibles también que tengamos. El trabajo de cuidadores con la familia, ¿ya? La relación que tiene el cuidador con la familia. Consultas, preguntas con respecto a lo que acabamos de ver, al síndrome del burnout, al estrés y al autocuidado, que es súper poquito, es una pincelada, pero es importante asimilar estos conceptos. ¿No? Ya. Pasamos a lo siguiente, al trabajo netamente de los cuidadores con la familia, ¿ya? Desde que se inicia el tratamiento de un paciente, ¿ya?, con una enfermedad terminal o incapacitante, el trabajo con su familia es fundamental. Y, sobre todo, con el cuidador principal, ¿ya? Este trabajo debe basarse en 3 pilares fundamentales: información, conciencia de enfermedad y recomendaciones. Con respecto a la información, es el primer lugar. O sea, en primer lugar, es importante que el cuidador esté informado, es decir, que entienda y comprenda cuáles son las características del daño causado por la enfermedad o incapacidad, ¿no es cierto?, del familiar afectado, que conozca cómo piensa, cómo percibe e interpreta la realidad, cómo se siente ante la misma, ¿no es cierto?, y cómo reacciona y se comporta en consecuencia. Si esta, ¿no es cierto?, psicoeducación se desarrolla de forma satisfactoria, ¿ya? Esta educación psicológica, ¿ya? A eso se refiere con psicoeducación. En forma satisfactoria y el cuidador familiar entiende este nuevo funcionamiento, la relación con el paciente afectado y el manejo posterior de los posibles problemas va a ser mucho más fácil, ya más sencillo. Y se va a disminuir la posibilidad de dificultades con frecuencia. Vamos a disminuir los problemas. Poseer una información clara y ajustada a cual sea, ¿no es cierto?, esta situación clínica del paciente, permite que el cuidador familiar pueda tener en marcha estrategias de manejo y afrontamiento adecuadas, favoreciendo un cuidado más constructivo y disminuyendo alteraciones emocionales de tipo ansioso, depresivo, etc. Luego tenemos la conciencia, ¿no es cierto? Dice, seguro que en repetidas ocasiones se ha aludido, ¿no es cierto?, a la importancia de que el paciente tenga una conciencia ajustada de sus limitaciones en el pronóstico de la evolución de las mismas. Pero tan importante es el ajuste de la conciencia que como de la conciencia del cuidador familiar. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Es hacer, ¿no es cierto?, que estén conscientes 100% de las limitaciones y del pronóstico de las dolencias que afectan, ¿no es cierto?, a este paciente. Es importante saber las limitaciones del paciente, las dolencias que tiene y también las limitaciones que tiene la familia y quien lo cuida. Hasta dónde llegar, hasta dónde llega la familia, ¿ya? Respecto de las limitaciones, las limitaciones propiamente tal del paciente. Si esta conciencia no está ajustada, nos encontramos con que los niveles de agotamiento del cuidador son mayores, ya que las expectativas y las metas que se propone con el paciente no son alcanzables y se acaba finalmente agotando de intentar de promover los cambios que no son posibles, ¿ya? Poseer información ajustada es el paso fundamental para poder elaborar una conciencia
adecuada del estado clínico del paciente y de sus necesidades. Ello permite que el cuidador desarrolle y promueva actividades que faciliten la independencia del paciente, ¿ya? Que disminuyan, por tanto, su sobreimplicación y, por ende, prevengamos la aparición del síndrome del cuidador, evitando el agotamiento y desgaste. ¿Qué quiere decir con todo esto? Con todo lo que dije. Habla de la conciencia tanto del propio paciente, ¿no es cierto?, que va a ser cuidado, de la conciencia de los familiares y también la intervención del cuidador, ¿ya? Cuando el familiar sabe, ¿no es cierto?, y tiene conciencia de la enfermedad que tiene su familiar, ¿ya? De dónde, hasta dónde pueden llegar, cuáles son las limitaciones, y el propio paciente pueda también tener conciencia de ello, también nos va a permitir al cuidador, a la persona que va a cuidar a este paciente, ¿no es cierto?, tener clara, ¿no es cierto?, esta percepción clara, sus facultades y claro su rol también dentro de esta familia, ¿no es cierto?, porque ellos entran y pasan a ser como partes de la familia, toda vez que se inmiscuyen, ¿no es cierto?, en el cuidado domiciliario y tienen principalmente que tratar tanto con el paciente como también con la familia. Y esto es súper importante porque el trato a veces con el paciente puede ser un poco menos desgastante que el trato con la familia. A veces el tratar con las familias y los familiares resulta a veces un poco más estresante que el trato con el mismo paciente. ¿Cómo no Con entendí, respecto a las profesora? recomendaciones No profesionales, disculpe, no entendí esa parte. ¿Es estresante con la familia o con el paciente? el estrés con respecto netamente al cuidado y con respecto a la conciencia, ¿no es cierto?, generar conciencia tanto en el paciente como en la familia con respecto a la dolencia que tiene este paciente, nos va a alivianar un poco la carga de estrés, el estrés que vamos a tener tanto con el paciente como con la familia, ¿ya? Porque muchas veces el trato con la familia a veces puede ser un poco más estresante que con el mismo paciente. A veces el paciente es mucho más pasivo que las mismas familias. O sea, hay familias que son muy absorbentes, muy posesivas, están muy al pendiente de todo y son bastante exigentes, ¿ya? Y a veces el cuidador puede generar niveles altos de estrés, más que nada con el trato de la familia, que con el paciente propiamente tal. Entonces, cuando la familia tiene conciencia, ¿ya?, de qué enfermedad y qué es lo que conlleva la enfermedad que tiene su familiar, todo se hace mucho más fácil. Y cuando el propio paciente también tiene esta conciencia, todo se vuelve mucho más fácil y podemos evitar el agotamiento excesivo, el desgaste y el síndrome del cuidador. Ahora, tenemos recomendaciones profesionales, ¿ya? En definitiva, la información y la conciencia ajustada son la antesala de un escenario donde puedan acogerse e integrarse las recomendaciones de los profesionales de diversas especialidades de rehabilitación, ¿no es cierto?, sugieren a los cuidadores familiares. La mayoría de estas recomendaciones van a ir dirigidas siempre a dos objetivos: potenciar una mayor autonomía del paciente y evitar los problemas de conducta, ¿ya? Es súper importante esto porque potenciar la autonomía del paciente va a aliviar siempre el trabajo del cuidador, ¿ya? Y también el evitar los problemas de conducta también va a generar un ambiente en el trabajo más óptimo, porque es muy difícil trabajar con pacientes que tienen problemas de conducta, ¿ya? Y se van a topar con esto, ¿ya? Pero lo importante es que sepan que existen recursos y que estos pacientes deben ser evaluados por un especialista para evitar esta situación. Tenemos principios de un cuidado constructivo, ¿ya? Los principales principios de un cuidado constructivo. Es cierto, ¿no es cierto?,
que el estado de muchos de los afectados por enfermedades terminales, incapacitantes, requieren de mucho tiempo, dedicación, esfuerzo por parte de los cuidadores, y ello, a pesar de estar informados, tener conciencia de su enfermedad y seguir las recomendaciones, acaba agotando al cuidador. Por ello, es necesario recordarles que no dejen de tener en cuenta los principales principios de un cuidado constructivo. ¿Qué quiere decir entonces tener un cuidado constructivo? Primero que nada es cuidar sin descuidarse, ¿ya? El cuidador debe tratar siempre de tener sus necesidades físicas, de relación y de ocio. Su buen estado de salud repercute directamente en la calidad del cuidado que le aporta al paciente, ¿ya? Ojo, hablábamos recién también del autocuidado, ¿ya? Es muy relevante considerar y asimilar lo que decíamos anteriormente, el cuidarnos a nosotros mismos primero, ¿ya? 2, compartir las tareas de cuidado con otras personas. Es importante repartir las tareas de cuidado con otras personas y no caer en error de pensar que el cuidador principal es el único que puede atender las necesidades del paciente. Esto en el caso de cuidadores no remunerados, pero en el caso de cuidadores que van a realizar una labor, ¿no es cierto? O sea, un trabajo con esto, como ustedes, trabajadores remunerados, es importante este punto, principalmente, ¿por qué? Porque hay ciertas actividades ¿cómo decirlo? Como actividades, satisfacción de actividades de la vida diaria del paciente que pueden ser realizados por la familia, ¿ya? Porque muchas veces, a veces, se contrata un cuidador y se entrega todos los cuidados 24/7, ¿no es cierto?, al cuidador. Pero se les olvida que este paciente enfermo tiene una familia detrás que también es responsable de su cuidado, ¿ya? Obviamente el cuidador va a cumplir su trabajo, ¿ya? Pero sí es importante generar instancias de educación a la familia, ¿ya? De cómo realizar, por ejemplo, un corte de uña, de cómo realizar una alimentación correcta, de cómo promover la hidratación cuando, no sé, pues el cuidador no está, porque en algún momento el cuidador no va a estar y va a estar la familia, ¿ya? Que son cosas que son responsabilidad de la familia, del paciente afectado, y que el cuidador y como cuidadores también debemos promover, ¿ya? Promover la educación y educar a estas familias con respecto de este paciente en situación de dependencia. Entonces, tenemos un cuidador que se cuida a sí mismo, ¿ya? Y por otro lado tenemos los cuidadores que no se cuidan a sí mismos, ¿ya? Aquí estamos hablando netamente de autocuidado, ¿ya? Con respecto a un cuidador que se cuida a sí mismo, siempre se va a sentir bien consigo mismo, ¿ya? Va a detectar y prevenir a tiempo la sobrecarga, se va a capacitar, ¿ya? Cómo cuidar adecuadamente, se deja ayudar, ¿ya? Cuida de la salud propia tomando medidas preventivas, tomas descanso oportunamente, duerme lo suficiente, maneja las emociones negativas, tiene mejor salud, y más energía, toma decisiones en mejores condiciones, hace sentir mejor a la persona que cuida. Es súper importante esto, hacer sentir mejor a la persona que uno está cuidando. Mantiene contactos con redes de apoyo y realiza actividades gratificantes de acuerdo a sus intereses. Por el contrario, tenemos el cuidador que no se cuida tanto a sí mismo, se va a sentir siempre cansado permanentemente, va a presentar desinterés por las cosas, ¿ya? Va siempre a tener deseos de estar solo, va a manifestar cambios de humor y de ánimo, va a tener dolores de espalda, de cabeza, dolencias físicas, va a presentar problemas de sueño y probablemente va a consumir, ¿no es cierto?, excesivamente medicamentos, café, tabaco y alcohol.
El éxito en el cuidado depende muchas veces del grado en que el cuidador cuida de sí mismo, ¿ya? Cuando cuidamos es imprescindible incorporar acciones, prestar atención, cuidado y tiempo a nuestras necesidades personales. Es súper importante asimilar y conocer el concepto de autocuidado, cuidarnos a nosotros mismos, y esto tiene que ver con un principio en salud que se llama cuidar a los que cuidan. Y esto es súper importante porque si el que nos está cuidando no se cuida, ¿cómo va a cuidar al que necesita de los cuidados? ¿No es cierto? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta hasta el momento? No, profe, está claro. Es harta información. De hecho, esto está pensado en ustedes, ¿ya? En los que van a cuidar. Si bien el PDF tiene algunos parajes que están orientados al cuidador no remunerado, y de hecho hice ese alcance para quienes desarrollan estos PDF, que hay que separar una cosa de otra, ¿ya? En Chile hay mucho material y mucha información de cuidadores, pero se habla del cuidador familiar, ¿ya? No remunerado, ¿ya? Pero en este contexto, para ustedes, estamos hablando de cuidadores remunerados, ¿ya? O quienes se van a dedicar al cuidado como profesión. Y en este contexto, no siempre van a tener las redes de apoyo que mencionan ahí, ni van a poder considerar netamente tal a la familia para que los ayuden en los cuidados, porque la familia los va a estar contratando a ustedes, ¿ya? Ahora si van a un LEAM, ¿ya? A un centro de salud, obviamente, con mayor razón, va a ser responsabilidad netamente de ustedes. Pero ahí existen otros recursos que son los equipos de trabajo, ¿ya? Y en eso quiero hacer un poco de hincapié, quiero detenerme un poco, porque en esta labor es primordial el trabajo en equipo. Puede que en algún momento ustedes trabajen solas, pero siempre va a haber un relevo, porque no pueden trabajar 24 horas los 7 días de la semana, ¿no es cierto? Va a ser un grupo de personas que se van a ir turnando. Y en ello también existe la relación de equipo, ¿ya? Y eso es súper importante. El trabajo en salud principalmente se basa en trabajos en equipo, ¿ya? Cuando se desgasta el trabajo en equipo, se desgastan las relaciones entre los colegas o el grupo de trabajo, vamos a promover el estrés y la sobrecarga. ¿Por qué? Porque cuando no hay trabajo en equipo, siempre se va a recargar a uno más que sobre el otro, ¿ya? Y finalmente vamos a terminar perjudicando a los usuarios, los pacientes que van a requerir nuestra atención. Así que ojo con eso, son dos términos diferentes, pero que van de la mano, ¿ya? El trabajo en equipo y el autocuidado, ¿ya? Cuídense ustedes, trabajen en conjunto para poder prestar la mejor atención a los pacientes que van a cuidar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Señorita, ¿Eliana? sí, el cuestionario igual lo puedo hacer más rato, ¿cierto? Ese que, la encuesta, perdón. O ya no, ya. Sí, sí, de hecho el link quedó ahí en el WhatsApp. Perfecto, ya. El link quedó en el WhatsApp. Ya, Ya sí puede mismo. hacerlo. Yo ahora en este momento va a ser como un poco difícil que la ayude, ¿ya? Porque yo me No, no desconecto se de aquí preocupe. y yo me dedico solamente a subir la asistencia y a revisar la plataforma, ¿ya? Y de Sí, no ahí se me preocupe. desconecto. Ya, Y no de ahí se me preocupe, desconecto. sí. No se preocupe si lo voy a hacer más ratito así tranquila. No se preocupe, gracias. ¿Ya? Si no, mañana lo podemos ver, ahí me avisa cómo le fue y si no pudo, mañana lo podemos ver. No, no se preocupe, si no, yo lo voy a tratar de hacer nomás. Así que lo hice 2 veces, contesté las preguntas, pero no pude enviarlo, no sé qué pasó. Ya, pero ahí lo veo después. Ya, ok. Ya. Gracias. Después me avisa cuando termine las preguntas, a lo mejor algo cliquea mal y ahí lo vamos viendo, antes que las finalice. Ya no se preocupe, gracias. Ya, Diana. Ya, estimadas. Entonces, si no hay más consultas, lista, vamos a partir en forma ascendente.
Carolina Wingard, Giovanna Vilches, Diana Vargas, Presente, señorita, buenas noches. Giovanna, ya, Giovanna. Sí, Ya, Giovanna. Diana Vargas, Roxana Ulloa. ¿Quién es? Marcela Becerra. Marcela, espérame, déjame colocarte el tiro en la lista. Ya. Iván, Roxana Vargas. Perdón, Diana Vargas, Roxana Ulloa. María Seguel. Buenas noches, Magdalena. Lidia Reyes. Norca Rey. Rita Reaño. Presente, profesora. Rosa Me Pérez cortó. me dijo. Rosa Reaño, ya, presente. Listo, Rosa, está presente. Lina Amanda. Romina Núñez, Eliana Muñoz. Presente, profesora, Profe. presente. Presente, profesora Liana Muñoz. Ya. Hasta luego, Lina gracias. Osorio presente, que no podía estar en Ya. el micrófono. Listo, están presentes, Eliana y Romina. Ya, gracias. Gracias, buenas noches, profe, que descanse. Buenas noches, que descansen. Jenny Mudarra, Profe. Herminia Tía Montaz. Olga presente. Ya. Profe, ¿nombro Herminia Marisol Montaz. Astudillo? No, voy en Jenny Mudarra. Nombré a Herminia Montaz. Le dije a la profe que no me puedo salir. Paula Montaño. Ismail Mervey. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Elizabeth Marín. Presente, profesora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Andy López. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Andy. Polonia Leal. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Polonia. María Cristina Hurtado. Aquí presente, profesora, buenas noches. María Cristina, buenas noches. María Cristina presente. Ángela Guasasquiche. María Guzmán. Merlis Gutiérrez ya me dijo que estaba presente. Francisca Flores. Daniela Espinosa. Presente. Buenas noches. Daniela. Buenas noches, Daniela. Maritza Díaz. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Maritza. María Cordero. Claudia Castaño. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Marcela Becerra, presente. Silvia Barra. Marisol Astudillo. Presente, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, Marisol. Sofía Astorga, presente. Bernardita Arauz. Pamela Alarcón. Y Elizabeth Ahumada.
Profe, Diana Vargas presente.